Vamos a encomendarnos a Dios en este momento. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en este día nuevamente que nos has concedido reunirnos y haberte adorado con estos cantos. Permítenos ahora adorarte con el escuchar de tu palabra, Señor, el escuchar de la verdad, y que ésta siga moldeando nuestras almas para ser semejantes a ti. Rogamos que perdones nuestras faltas porque estamos muy lejos de ser lo que tú deseas de nosotros. Por ello te suplicamos que nos perdones y que nos ayudes y nos guíes en este tiempo, Señor. Te agradecemos estas cosas y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema de Job. Aquí vamos a considerar ahora el argumento usado por Bildad Suita, este hombre, ¿no?, que es el segundo amigo de Job, que se apresta a hablar con él, y vemos que su postura es: él está considerando a Job como si Job estuviera desafiando a Dios. Entonces, Bildad en su respuesta se dedica a vindicar el nombre de Dios, ¿no? Él dice, Job está mal, Job es culpable, entonces yo debo vindicar el nombre de Dios. En este sentido es lo que se dedica a hacer en el capítulo 8. Y en el capítulo 9 vemos la primera parte de la respuesta de Job a su amigo Bildad. Entonces, lo primero que le dice en el capítulo 8, versículo 1 al 7, vemos que Bildad considera que Job ha hablado apasionadamente. Y entendemos, ¿no?, que esto es la respuesta común del hombre natural. Siempre nos vamos a rebelar, siempre vamos a tratar de decir, no. O sea, el hombre natural va a decir, inmediatamente se va a disculpar, y bueno, lo que él se justificará, tratará de encontrar la salida, el escape, se victimizará, le echará la culpa a todos los que están alrededor, dirá que es porque viene de la generación, 3 generaciones atrás hubo alguien malo y esa parte de sangre que le tocó de él le afectó, ¿no? Entonces, puras excusas, ¿no? Entonces, es común escuchar eso en la vida cotidiana. Las personas que sufren pérdidas y adversidades siempre comienzan a decir: ¿por qué me pasa esto a mí, verdad? No es justo. Y algunos más dicen: ¿qué he hecho para merecer esto? ¿No? O sea, como diciendo: yo soy una persona muy, muy íntegra, entonces no me debería estar pasando esto. Al hablar de esta manera, las personas acusan en realidad a Dios, ¿no?, por no haberles tratado como Dios debería haberles tratado, ¿no? Me acuerdo de ahí en algunos pueblos, en muchos pueblos alrededor que son como caseríos, pueblos pequeños, acostumbran tener una bocina, y me acuerdo que una vez visitando ahí en la luz, la bocina no cesaba de dar el aviso, ¿no? Y el señor Contreras le dice que habrá carnitas en la mañana y vaya, y se le va a dar el trato que usted se merece, ¿no? Y así es lo que estamos diciendo, ¿no? Las personas empiezan a acusar a Dios, a quejarse contra Él, y realmente lo que están diciendo es: no me está dando el trato que yo me merezco, ¿verdad? Entonces es lo que, así la ilustración, están diciendo en forma encubierta que Dios no ha sido justo con ellos, que ellos no se merecen estar padeciendo estas adversidades y sufrimientos. Entonces, en el versículo 3, Bildad argumenta por eso y reprende a Job y le dice en el versículo 3: ¿acaso pervertirá Dios el derecho? ¿Acaso pervertirá Dios la justicia? Claro que no. Job está siendo desafiante y respetuoso con Dios. Es como
tu voz y tus palabras son como un viento fuerte, ¿no? Como un ciclón, como un tornado que sale. Has hablado en una forma desesperada, ¿no? En tu angustia, en tu pasión, en tu presa de tus emociones. Para Bildad como para Elifaz, el primero de los amigos de Job, todo lo que le vino a Job estaba relacionado con su pecado personal y como dice en 8.4, ¿no? Con el pecado personal de sus hijos, ¿no? Si tus hijos pecaron, pues ya les vino la justicia, ¿verdad? Entonces por eso se derrumbaron las casas, por eso vino el torbellino, por eso vinieron los sabeos y vinieron los habeos también, entonces todos los veos así los destruyeron, ¿verdad? Entonces, su recomendación, por lo tanto, de parte de Bildad a Job es, pues lo que te conviene es, otra vez, versículo 5, buscar a Dios, enderezar tus pasos, arrepentirte, y de esta manera, poco a poco tu condición lastimosa se va a ir corrigiendo hasta que llegues a una posición más próspera, a una posición mejor, a una mejor condición. Ese era su consejo. Bildad estaba aplicando la regla que hemos conocido aquí en este libro de Job, ¿no? Que las aflicciones extraordinarias, ellos estaban viendo lo que le estaba pasando a Job, ¿no? Perder todas sus cosas, todos sus hijos, quedar hecho añicos. Las aflicciones extraordinarias han de provenir de pecados extraordinarios. Entonces, Job, te está pasando eso porque pues has de tener algo ahí oculto, ¿verdad? Y sin embargo, hemos de señalar que Bildad estaba pasando por alto que pueden venirnos aflicciones difíciles, ¿no? Aflicciones duras sin una causa aparente, es lo que hemos estado viendo, ¿no? No había ninguna causa en el piso de abajo. Job no había hecho nada malo, Job no se había portado mal, era una persona temerosa, obediente, y sin embargo, le cayó todo el desastre. Entonces, ellos simplemente estaban diciendo, te cayó todo el desastre, son 88 kilos, entonces te corresponden 88 kilos también de tu pecadote, no ha de ser así de igual de 88, se corresponde, ¿no? Y el asunto es que no es así, ¿no? Hay aflicciones sin causa aparente permitidas por Dios desde el piso de arriba, es algo que debemos entender. A veces pudiéramos estarnos portando muy bien y nos va a llegar una adversidad y una aflicción decretada simplemente por Dios para probar nuestras vidas, para probar nuestra fe, para concedernos a la postre paciencia. Vean ustedes la regla en el Nuevo Testamento, ¿no? Lucas 13, sin perder ahí dice Cristo en el capítulo 13, versículo 2 al 4, ¿no? Dice en el contexto ahí en el versículo 1, en este mismo tiempo estaban ahí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Algo horrendo, ¿no? Que un sacrificio ofrecido a Dios sea manchado con la sangre de algunas personas. Algo terrible, ¿no? Entonces se lo platicaban a Jesús y consideraban en su interior, ¿no? Jesús les pregunta, ¿piensan que estos galileos que padecieron esto seguramente era algo extraordinario, que la sangre de esos maleantes sea mezclada con los sacrificios? Fue algo terrible, un pecado terrible. Entonces, por eso les vino esta cosa extraordinaria. No es la misma regla, está planteando el mismo asunto y dice, no, os digo, versículo 3, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Otro ejemplo, aquellos que les cayó encima la torre en Siloé y los mató. Ustedes pensarán, no, la regla es, les vino un juicio así sumario, tremendo, porque han de haber tenido un pecado oculto tremendo, ¿no? Esa era la regla. Y dice, no, todos somos iguales, no, unos pueden pecar menos, otros pueden pecar más. No, dice, os digo, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente, ¿no? Entonces, aquí está el argumento, ¿no? Se pueden imaginar, ¿no?
Todos somos pecadores por herencia de Adán y por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros está bajo N penas capitales y todos estamos bajo la necesidad de que, la necesidad urgente de arrepentirnos y volvernos hacia Dios, ¿no? No es necesario que nos caiga la torre de Siloé, no es necesario que seamos aplastados así violentamente, ¿no? Todos somos pecadores, unos más, otros menos, pero los que necesitan igualmente unos y otros necesitamos la humildad y el arrepentimiento para buscar de parte de Dios el perdón. Entonces este es el argumento aquí de Bildad. En segundo lugar, después de establecer esta norma o esta regla, Bildad sustenta su argumento en 4 puntos. Él dice, esta es la opinión de la tradición, así era la tradición, así era en el mundo antiguo. También saca 3 ilustraciones, el caso del junco y la hierba, o el papiro y la hierba, el caso de la tela de araña y el caso de un árbol verde que es como una especie de enredadera. Estos 4 casos son argumentos de parte de Bildad para demostrar su teoría, ¿no? Su punto de vista, que Job estaba sufriendo fuertemente, era un sufrimiento extraordinario, por lo tanto, ese es el efecto, ¿cuál era la causa? Job, seguramente lo que estás ocultando es un pecado grande y extraordinario, estaba haciendo su lógica de esa manera, ¿verdad? Al igual que su compañero anterior, que era Elifaz, Bildad desarrolla su argumento para probar que lo acontecido a Job era fruto del pecado de Job. Ese era todo el argumento de parte de ellos. ¿Por qué? Dice, porque Dios no puede pervertir el derecho, ¿no? Entonces, si te está enviando todo ese juicio, toda esa tragedia sobre ti, es porque seguramente tienes algo oculto que no nos estás diciendo, ¿verdad? Y Dios lo está descubriendo. Él no puede pervertir el derecho. Y puesto que estás recibiendo esta retribución, entonces es porque hay pecado seguramente en tu vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, considera el argumento de la opinión de los sabios de la antigüedad, los cuales, podríamos decir que son personas mayores, ¿no? Es una tradición oral transmitida, ¿no? Si hablamos desde el principio, los hombres vivieron en un principio, en la era antediluviana, y vivían 700 años, 800 años, 965 años Matusalén. Noé murió y cumplió sus 600 años, ¿no? Entonces, yo me imagino que Bildad y Elifaz y Job tendrían unos 70, 80 años, no sé, ya muy, muy pesados, 100 años, ¿no? Entonces, comparado con los 900 de Matusalén, 900 y tantos, eran unos chicuelos, ¿no? O sea, sí. Nosotros somos de ayer y somos como una sombra, ¿no? Imagínate una comparación así. Entonces, comparado con ellos, nuestra vida, es como sombra en la consideración de estos hombres que vivieron tantos años, que pudieron almacenar tradiciones y pasar de generación a generación las tradiciones que después recibieron personas como Job, como Bildad, como Elifaz. Entonces, Bildad aquí dice, nosotros somos novatos, somos muy jóvenes comparado con la experiencia que tienen estos hombres antiguos. Por lo tanto, dice además, vuelvan a Job, por favor, en el capítulo 8. Además ellos, aquí está tirando entre la psicología, ¿no? Una transacción ulterior, está diciendo algo, pero está yendo otra cosa por abajo, ¿no? Además, no te enseñarán ellos, los antiguos, te dirán, y de su corazón sacarán palabras. O sea, de su corazón, Job, sacarán palabras, no como otros, ¿no? O sea, que están hablando apresuradamente, o sea, está acusando a Job, no le está tirando una transacción ulterior, diciéndole que pues está hablando en forma apresurada, ¿no? Es lo que le está diciendo. Entonces, así pues, el argumento de Bildad, él señala en primer lugar
La tradición está de acuerdo conmigo, entonces apúntenme una buena, ¿no? Ya, la primera de ellas. El segundo ejemplo, tienes aquí que los impíos y su prosperidad es parecido a un junco, que es el árbol del papiro egipcio, con el cual se tejen así canastas, e inclusive se saca el papel, ¿no? Se fabrica ropa, zapatos. Y por otro lado el ejemplo de la hierba, ¿no? Que tanto el junco como la hierba están dependiendo. Uno depende del pantano, de la humedad del pantano, pero esa humedad solamente se manifiesta en el tiempo de las lluvias. Igualmente el pasto, no, nadie se preocupa del pasto, de la grama en el monte, en el cerro, nadie está preocupado de eso, ¿verdad? Cae la lluvia y está verde y crece y el junco está fuerte, pero ya deja de llover y ¿qué pasa? Se marchitan y se secan rápido, ¿verdad? Entonces es lo que dice, así mero, dice Job, es la prosperidad de los impíos, así como la prosperidad del junco y así como la prosperidad de la hierba. Brotan y salen y están muy contentos. Y le estaba diciendo, así como tú, Job, así de ladito le estaba diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué no estabas en gran prosperidad? ¿Qué no tenías muchos hijos? ¿Y qué te pasó? Te pasó lo mismo que al junco y a la hierba. ¡Bum! Te secaste instantáneamente y perdiste ¿qué? Todo. Ese era su argumento, ¿no? Y la acusación donde aquí, como dicen los jóvenes, aquí sí, Bildad se pasó de rosca, ¿verdad? Dice en el 9:13. Job dice, así son todos los que se olvidan de Dios. O sea, estaba acusando a Job ¿de qué? De que era una persona que se había olvidado de Dios y había descuidado su vida espiritual y por eso le estaban pasando todas esas cosas, ¿no? Entonces uno llega a pensar así como a veces platicamos, ¿no? Con estos amigos, pues ¿para qué quiero enemigos, no? Si estos cuates ya me están aplastando, ¿no? Son tremendos. Está acusando, su comentario de Bildad fue poco caritativo, poco consolador, más bien sacó la lupa y se puso ahí a examinar a Job y a destruirlo, ¿no? Entonces, pues así el asunto, ¿no? Estaba muy rudo Bildad y lo estaba acusando, ¿no? Porque era grave esta acusación, la acusación de que él se había olvidado de Dios, porque olvidarse de Dios es una característica de los impíos, es una característica de los inconversos, de las personas que viven sin tomar en cuenta a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le estaba diciendo a Job? Que seguramente hasta a lo mejor ni convertido era, ¿verdad? Entonces, es fortísimo lo que le estaba diciendo, ¿no? Ha sido un hipócrita todo este tiempo delante de nosotros, Job. Es lo que estaba de lado, ¿no? El tercer argumento, después de decir de la tradición y después de hablar de esta prosperidad súbita y luego que se va a la pérdida completa instantáneamente, su tercer argumento es que apoyarse como lo hacen los impíos, apoyarse en olvidarse de Dios y luego apoyarse en su hipocresía y en lo que estaba haciendo supuestamente Job, de acuerdo al comentario de Bildad. Job era pecador, estaba ocultando su pecado y un impío que se apoya en ese tipo de vida, en esa hipocresía, en ese ocultamiento, es como apoyarse en la tela de una araña, es como apoyarse en una telaraña. Lógicamente la telaraña es suficiente para la arañita, ¿verdad? La arañita no sube, brinca de un lado a otro, hasta resiste cuando se topan las moscas y rápido las atrapa ahí, ¿no? Entonces la telaraña está diseñada para eso y funciona. Pero si alguno de nosotros se va a caer y se agarra de la telaraña, no, se va hasta abajo, ¿verdad? No sirve para otra cosa, ¿no? Pesamos como 10 toneladas más que una arañita, ¿verdad? Entonces,
Así dice, los que se olvidan de Dios, aunque a veces permanecen ocultos, finalmente el apoyo donde ellos están sustentados no es firme y por tanto finalmente la impiedad y la hipocresía no van a poder sustentar al malvado. Y parece que eso es lo que te está pasando a ti, hijo. Ya te llegó tu hora, no vas, todo cayó de repente. Entonces, dice primera de Timoteo 5:24 que los pecados de algunos hombres son sacados ahora y los de otros permanecen ocultos como si ellos no hubieran hecho nada, ¿no? Estas cosas hace Dios. Entonces el argumento está allí, ¿no? O sea, parece que Bildad decía: Job, tú has vivido pecaminosamente y ahora Dios está descubriendo lo que está pasando verdaderamente en tu vida, ¿no? Siempre será mejor no ocultar, no guardar los pecados, sino confesarlos y apartarnos de ellos, ¿no? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? El que no lo hace vendrá sobre él la destrucción repentina, es lo que dice el proverbio, ¿no? El cuarto argumento de Bildad en este asunto contra Job es que así como el que se apoya sobre la telaraña, la hipocresía y la impiedad no durarán. Es algo parecido cuando habla del árbol verde, toda la descripción que da es como si se tratara de una enredadera que crece y luego se pega a las paredes y se adhiere y va creciendo y se va extendiendo y se ve maravillosa, ¿verdad? Pero luego llega alguien y la arranca, aunque toda la barda está repleta, ¿verdad? De la enredadera, de la bugambilia, y está así muy bonita en la época, ¿verdad? Pero es arrancada de raíz en su posición. Y luego de buenas a primeras ya pasas y toda la pared está como seca, ¿verdad? Así, instantáneamente. Se le acabó su frescura, se le acabó su... Oye, pero estaba bien, ¿qué le pasó? Hasta que no vas al lugar donde está el tronco, ¿no? Y te das cuenta que fue arrancado. Entonces, así dice, ¿no? Así será la prosperidad de los impíos, de los que se olvidan de Dios. Es algo solamente aparente. Así es su gozo pasajero. De repente todo se acabará. Y el argumento lleva implícito el mismo punto, ¿no? Seguramente eso es lo que te está pasando a ti, hijo. Entonces, por eso te vino la destrucción repentina. Del versículo 20 al 22, en el capítulo 8, Bildad resume su argumento y dice, bueno, versículo 20 al 22, Dios no aborrece al perfecto, ni toma la mano de los malignos. O sea, si Job es íntegro, perfecto, entonces, con seguridad que Dios no le aborrecerá. Y claro, si Job se arrepiente y fuere limpio, si buscare a Dios, entonces el Señor le volverá a traer a bendición, ¿no? Y aún aquellos que aborrecieron a Job, versículo 22, serán vestidos de confusión. Esta es la idea de ser avergonzado y la habitación finalmente de los impíos perecerá, ¿no? Entonces, este es el argumento de Bildad en este capítulo 8. Y ahora en el capítulo 9 vamos a comentar la respuesta de Job a Bildad. Todo el capítulo 9 y el capítulo 10 nos hablan de ello. El día de hoy solamente vamos a comentar el capítulo 9. Y nos damos cuenta que en este capítulo Job se humilla delante de Dios y exalta la grandeza de Dios, delante del cual dice: Dios es muy grande, Dios es todopoderoso, sabio, justo, santo, y comparado con Él yo no soy absolutamente nada, ¿no? Y el hombre es menos que nada cuando se compara con Dios, ¿no? Si de por sí somos nada, dice, comparado con Dios, entonces somos menos que nada. Y Job comienza señalando en su respuesta, primero que Bildad tenía razón, versículo 3, 9:3.
El punto en el 8.3 era, ¿acaso pervertirá Dios el derecho o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Y Job responde, bueno, yo sé que tienes razón, Bildad, en lo que estás diciendo. Dios nunca va a pervertir el derecho. Y la deducción de Job, el razonamiento en el versículo 9.2 nos dice, entonces, yo conozco que es así, pero entonces esto nos deja en una posición terrible, ¿verdad? ¿Cuál posición? ¿Cómo se justificará entonces el hombre delante de Dios? ¿Cómo puede justificarse un hombre que es del tiempo, que es finito, que es temporal, que es frágil, que es débil, que es pecador? ¿Cómo puede justificarse delante de Dios? O sea, es algo que a todas luces es que imposible. Es una imposibilidad. El hombre no se puede justificar delante de Dios. Dios no pervertirá el derecho. Estos son argumentos que viviendo en un mundo caído, en un mundo corrupto, viviendo en un mundo donde los hombres pecan como si bebieran el agua, es lo que dice el propio Job. Entonces es muy, dice, ¿cómo pervertir el derecho? ¿De qué estás hablando, no? ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Pues si Dios no existe, ¿no? ¿Por qué me tengo que justificar? Así nos encontramos las respuestas hoy en día, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? ¿Cómo puede el hombre ser justificado ante Dios? Es el problema de problemas. ¿Cómo compareceremos ante Dios y seremos aprobados? Un asunto que solamente piensan aquellos que han sido despertados, un asunto que solo consideramos aquellos que somos adoradores de Dios. No queremos ser rechazados, no queremos ser repudiados, no queremos ser condenados. Pensamos directamente en este asunto, ¿no? ¿Cómo puedo ser acepto delante de Dios? ¿Cómo me justificaré si soy un pecador? A Dios no lo puedo pervertir, ¿sí? Voy a las oficinas de gobierno de tal parte y no, es que soy el número 2412, ¿no? Pero aquí te va, ¿sí? Pásale, ven, ¿sí? Y ya, pasas. Pero con Dios no puedes hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer para justificarme? No lo puedo sobornar, no lo puedo corromper. Es un problema verdaderamente grave para un hombre pecador, ¿no? ¿Cómo voy a ser considerado justo? No tengo palancas, por eso tiene tanto éxito la religión común, ¿no? Les venden a María como una palanca grande para decir, María le habla a Dios y ya te va a dejar pasar, hombre. Entonces, por eso tiene éxito así, en alguna manera, la religión común. Como comentaremos al final, este es un problema que el hombre por sí mismo, siendo pecador, no puede resolver, ¿no? Los comentarios tanto de Bildad como la respuesta de Job nos dejan ver que el hombre es un pecador y que es una persona incapaz y que no puede resolver el asunto del pecado en su vida. Es necesario que venga a Dios. No hay otra manera de resolverlo. Entonces, en primer lugar, del versículo 3 al 13, Job hace una comparación entre Dios y el hombre. Su comparación básica es: Dios es sabio, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es santo, ¿sí? Y el hombre es como menos que nada. Entonces, esa es la comparación que Job está haciendo en su respuesta. ¿Qué tan sabio es Dios? ¿Qué tan todopoderoso es Dios? ¿Qué tan grande es? Bueno, Dios es capaz de arrancar los montes con su ira y con su furor. Si entra un huracán y revienta miles de árboles en su entrada, ¿no? Personalmente, otra vez en este lugar que tantas historias tenemos ahí de la luz de Tutepec, cuando entró el huracán que se llamaba Paulina. Sí, alguna vez lo confundí, dije que se llamaba Ana Paulina, pero no, Ana Paulina es mi hija, ¿verdad? Entonces, pero en una ocasión dije, el huracán Ana Paulina, y dije, es Paulina nada más. Y entonces los hermanos cuentan
que cuando el huracán entró en tierra, se oyó un estruendo, ¿sí? La luz está como a 50 o 60 kilómetros de la costa. Se oyó hasta allá el estruendo, no se quebraron cientos, si no sea que miles de árboles, y se oyó el ruido cuando entró la fuerza, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Capaz de arrancar los montes con su ira, con su furor. ¿Te vas a poner tú a discutir con Dios? Es capaz de remover y hacer temblar la tierra, son los argumentos del versículo 6, versículos 5 y 6, capaz de hacer temblar la tierra, las bases de la tierra, derrumbar los edificios. Igual, ¿no? El terremoto de 1985, pasas tú y es una destrucción, no lo puedes creer. Lo que viste ayer está derrumbado y destruido, es un montón de chatarra, un montón de escombro, hay animales, personas ahí, a los varios días, 3, 4, 5 días empieza a oler aquello en una forma horrible. No puedes pasar ahí y darte cuenta, ¿no? Cuando te dicen fueron 10,000 muertos, yo creo que fueron más de 110,000 muertos fácilmente. Cuando Dios sacude la tierra, ¿no? Entonces los edificios se caen. ¿Cómo vamos a compararnos con Dios, a discutir con Él? Es capaz de arrancar los montes, de remover y hacer temblar la tierra. Él es capaz de gobernar mediante su providencia los movimientos del sol y de la luna y de las estrellas. Siempre cuando platicamos con los ateos, ¿no? Y hablamos de, no, mañana, a ver, espérame, ¿estás seguro que va a haber mañana? ¿Estás seguro que mañana va a salir el sol? Porque si está así, pues se puede caer, se puede apagar, le puede pasar 1000 cosas, ¿sí? Además, nadie se preocupa de mantenerlo prendido. O sea, ¿quién le echa combustible para que siga ardiendo? Nadie se preocupa de esto, se puede apagar mañana. Y como Dios no existe, el ateo se enoja y dice, no, por eso no me gusta discutir con ustedes, porque son necios. Pues sí, somos necios porque reconocemos una causa que está detrás de todo el efecto que llamamos creación y mundo, aire, sol, calor, lluvia, nieve, todas las cosas, ¿no? Hay una causa primaria de todo eso. ¿Cuál es? Es Dios mismo. Hay una primera causa de la vida y de todas las cosas. Ese mismo es el que gobierna, ¿no? ¿Por qué no se apagará el sol? ¿Por qué seguirá la luna? Porque Dios ha dicho que mientras dure esta tierra habrá primavera, verano, otoño e invierno hasta que se termine esta tierra, y así sucederá. Algunos están espantados con el calentamiento global y quién sabe qué tantas cosas. El mundo permanecerá tal como Dios lo ha establecido. No debemos espantarnos de lo que digan los científicos. Iba a decir pseudocientíficos, algunos de ellos, ¿no? Unos muy capaces, muy brillantes, pero finalmente su brillantez se torna en oscuridad cuando niegan a Dios, ¿no? Cuando niegan la realidad de Dios. Capaz de gobernar, dice Job. Él es sabio y todopoderoso, capaz de gobernar, es soberano. Cuando Él hace las cosas, hace temblar, cuando arranca los montes. Nadie puede decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Ya se secó este río, o falta pasto en el desierto. ¿Quién puede discutir con Dios? Él es soberano, hace lo que quiere. Él es capaz de crear las cosas incomprensibles y maravillosas que rodean nuestro mundo, ¿no? Cuando hablamos los animales, dicen, no, los animales han evolucionado así, así, así. A ver, entonces, ¿qué pasó? El gusarapo se convirtió en rana. A ver, explícamelo, ¿no? Un gusano se convierte en mariposa. Entonces, hay cosas inexplicables, ¿no? Hay animales anfibios, ¿no? Así, que se salen del agua y siguen respirando normal y viviendo normal, o se meten en el agua y pueden ahí durar todo el tiempo que quieran. Entonces, dicen, a ver, no, los del agua en el agua y los de afuera, no, aquí hay uno que está... Y la explicación es que
se quedó en una posición intermedia o no sé qué van a decir, ¿no? Pero es capaz de crear cosas incomprensibles, ¿no? Animales incomprensibles. Creo que se llama el ornitorrinco, no, ni siquiera puedo aprenderme el nombre. Es Dios capaz de actuar, dice Job, y sustentar todas las cosas, versículo 11, sin ser reconocido en su gobierno, ¿no? Él pasará delante de mí, dice, y no lo veré, pasará y no entenderé. Hay algunas personas que viven 80 o 100 años y no entienden y no comprenden lo que sucede y cómo sucede en nuestro mundo, ¿no? Imagínate todavía pensar, no, que te pregunte tu hijo acerca de tu casa, ¿no? ¿Y cómo surgió tu casa? ¿Cómo surgió nuestra casa, papá? No, salió de la nada, así, ¡pum! O sea, por eso algunas personas están un poco trastornadas, ¿no? Porque piensan que así van a suceder las cosas, ¿no? No, hay una causa todopoderosa, capaz de producir de la nada. Eso fue lo que vino a demostrar Cristo en su ministerio terrenal, ¿no? Que Él era Dios, que podía producir pan y peces de la nada, que podría producir ojos donde no hay ojos, ¿no? Que podía producir tendones y nervios y conectarlos para levantar a un paralítico en forma instantánea solamente por su voluntad. Porque así fue la creación. Dios dijo y fue hecho, habló y existió. Entonces, Él puede crear cosas maravillosas, ¿no? Capaz de actuar y sin ser reconocido, capaz de actuar poderosa y soberanamente, ¿no? Y nadie le puede decir, ¿qué haces? Aún los que dice ayudan a los soberbios, ¿no? En la versión que escuchamos al principio en la lectura, los que ayudan a Rahab, dice, traducida, ¿no? Esa era considerada una serpiente antigua, que es señalada varias veces aquí en el libro de Job, ¿no? Los que ayudan a Rahab. ¿Cómo le vas a ayudar a una serpiente, a un monstruo marino, ¿no? Una serpiente tortuosa? Tú le vas a ayudar. Bueno, es traducida aquí como en la versión 60, en la versión antigua, como los soberbios, ¿no? Los que ayudan a Rahab. El hombre es finito, ¿no? Entonces, en contraste con Dios, que es soberano, poderoso, que crea de la nada, que es santo, que es justo, que es airado y que nadie puede contenerlo, que hace temblar la tierra. Sí. En contraste con Él, dice Job, el hombre que es débil, frágil, limitado, temporal y además pecador. Todo el resto del capítulo 9 nos habla de esto, ¿no? El hombre es limitado y poco sabio, versículo 14. O sea, Job plantea el asunto dice, estoy tratando es que tengo una entrevista con Dios. ¿Y cómo te vas a dirigir a Él? No, estoy tratando de buscar las palabras adecuadas para hablar con Él. ¿Cuáles palabras vas a usar? Si es infinito en sabiduría y antes de que hable ya conoce todo lo que estamos pensando, aún antes de que se ha hecho. ¿Qué palabras podemos usar? ¿Qué argumentos? ¿Voy a sorprender a Dios con esto? ¿Vas a sorprender a Dios? O sea, no es factible, ¿no? Entonces, Job compara, ¿no?, a Dios y al hombre. Dice, no, o sea, así como estoy y como soy, no hay ninguna comparación. El hombre es injusto, pecador, indigno de estar en la presencia de Dios, 9, 15 y 16. Y mucho menos yo, dice que estoy totalmente, dice Job 9, 17 y 18, estoy quebrado, ¿no? Probablemente en un estado depresivo tan profundo, ¿no?, que él se sentía roto interiormente. Imagínate, ¿no?, después de perder todas las cosas, de perder toda su familia y después de estar escuchando las argumentaciones y él cavilando dentro de sí mismo, él lo manifiesta, dice, estoy quebrado, estoy roto interiormente, no encuentro.
busco dónde apoyarme y no lo encuentro, ni siquiera puedo tomar aliento para sostener mi situación. Recuerdan el domingo anterior, ¿no? Estoy esperando para que me des chance de pasar la saliva siquiera. Una situación tremenda, ¿no? Soy muy débil y Dios es todopoderoso. O sea, ¿vas a emplazar a Dios? O sea, emplazarlo es como demandarlo, ¿no? A decirle, a ver, vamos a arreglar el asunto, ¿no? ¿Lo vas a emplazar? O sea, dices tú, no le puedo contestar a una cosa de 1000. Antes que yo dé la respuesta ya me hizo otras 10,000 preguntas, ¿no? ¿Quién se atreverá a citarlo a juicio? ¿Quién le emplazará? 9:19. ¿Qué puedo contra Dios? Es lo que dice Job. Él es santo y justo. ¿Cómo voy a justificarme delante de Él? ¿Cómo podía alegar perfección o integridad delante de Él? Si yo dijera delante de Él, soy perfecto, Dios me miraría así como, tú eres perfecto. Yo creo que sonreiría Dios ahí, ¿no? Es que yo soy íntegro. Con una mirada, ¿tú eres íntegro? ¿Seguro? No, dice, una vez hablé, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? No te puedes enfrentar así a Dios, ¿no? Entonces Job sigue respondiendo a su amigo Bildad, 9:22 al 24. Dice, he hallado una cosa, ¿no? Que al malvado, ¿no? Al perfecto y al impío Dios los consume. Esto es lo que veo al mundo alrededor de mí, esto es lo que contemplo. Este era un gran dilema, ¿no? Que Job está respondiendo. Bildad y Elifaz decían no, pecados extraordinarios, castigos extraordinarios, ¿no? Es la lógica. Como estamos viendo un castigo extraordinario sobre ti, estamos deduciendo que tú tienes un pecado extraordinario. Y dice Job, no, lo que yo veo en el mundo es algo diferente. Yo veo que al perfecto y al impío, al íntegro y al impío, les va mal. O sea, entonces, ¿cómo es eso, no? El dilema es que los amigos tenían esta premisa de como cierta e infalible. Pecados extraordinarios, castigos extraordinarios. Y Job dice, no, yo he visto aquí, delante de mis ojos ha muerto el malvado y el bondadoso. Así, delante de mis ojos. ¿Sí? Cuando viene un azote repentino, o sea, una tragedia, una calamidad, un azote que te llega así, un ciclón, un temblor, pues mueren muchas personas. Y Job lo plantea de una manera tremenda, ¿no? Porque dice, es como si Dios estuviera riendo de los inocentes. Es que era inocente, se cayó el hospital infantil, había ahí 2,000 niños, se cayó el hospital, se murieron todos. O sea, parecería como una injusticia, ¿no? Pero eran niños, ¿qué han hecho ellos? Y Job lo plantea en una forma terrible. Dice, Job se ríe de los inocentes. Dijo, Dios se ríe de los inocentes, ¿no? Cuando hace un juicio así y mueren, o sea, uno dice, no, pero es que eran niños. O sea, ¿eran santos y justos o eran pecadores? O sea, no puedes altercar con Dios. No hay nadie que pueda decir yo soy justo y santo, ni siquiera el niño que nace, ni siquiera la criatura que recién acaba de nacer. Es pecadora ya tiene su naturaleza caída. Es como una víborita de cascabel. O sea, apenas tiene 5 días, te dejas morder por... No me mata. No me voy a dejar morder por la víbora de cascabel, aunque tenga 10 días, ¿no? Pero mira qué inocente, se ve hasta bonita. Aléjate. ¿Sí? Ya tiene la naturaleza de ¿qué? Pues de víbora de cascabel. El ser humano nace y aunque esté chiquito y se vea bonito, y ya después nos descomponemos. Entonces, y se ve bien y todo, así muy inocente. ¿Y qué pasó? A los 16 años el papá y la mamá dicen, ¿qué hicimos mal con este? ¿Qué pasó?
¿Por qué se nos fue chueco? Nosotros no le enseñamos eso. ¿Y por qué? Tiene tu carácter. Así, te dice el papá a la mamá, tiene tu carácter, ¿no? Se parece a ti. Claro. Son pecadores, tienen una naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, la vida común, la vida cotidiana nos muestra que cuando viene el azote repentino y las tragedias, mueren, entre comillas, ¿no? Aunque no hay inocentes, mueren justos e inocentes, ¿no? Entonces, es algo tremendo. Entonces muere tanto el malo como el inocente. Dios permite, de repente, dice Job también, que suban malos jueces y los jueces dicten su sentencia y liberen al malvado y encarcelen al justo. ¿Cómo? Salió al revés el juicio. ¿Y Dios dónde está? Muchas cosas como estas suceden en un mundo como el nuestro, un mundo caído. Incongruencias, contradicciones. ¿Por qué, hermanos? Porque esto no es el cielo. Aquí no es el cielo. Este es un mundo caído, lleno de pecadores. Por eso existe todo lo que tenemos y los sufrimientos que hay. El mundo no es como Dios lo creó al principio. En la actualidad entró el pecado, y lo que produce el pecado, aunque los hombres no lo crean, es esto que vemos, la tragedia que tenemos del planeta, de mundo. Está lleno de ¿qué? De maldad, de codicia, de homicidios, de secuestros, todos los pecados más horribles que nos podamos imaginar. ¿Pero cómo? Pues ¿cómo? Pues desobedeciste a Dios, ¿no? Y no hiciste lo que Dios te dijo que hiciera. Nuestro mundo va para condenación y destrucción. Por eso la voz del Evangelio es tan maravillosa, ¿no? Escapa por tu vida, vuélvete a Dios, no sigas corriendo en la bola, salte de ahí, deja el camino ancho, vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo. Escapa por tu vida, escapa de la condenación. Este mundo no tiene solución. ¿Por qué? Pues porque está lleno de pecadores. La única solución es hacer caso del llamado de Dios a través de Cristo, ¿no? Para escapar e encontrar cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Una nueva vida desde aquí. Esa es la maravilla del Evangelio, ¿no? Las incongruencias de nuestro mundo hacen pensar, ¿no? Dicen, ¿dónde está Dios que no interviene? Tantas mentiras, tantos abusos, tanta corrupción, tantos asesinatos. Así que Job está perplejo. Dios, con su silencio ante el abuso de los inocentes, es como si estuviera riendo de la justicia, dice Job, ¿no? Como cuando los jueces malvados se corrompen, ¿no? La respuesta es que Dios ha establecido un tiempo para el juicio, ¿no? Y todavía no es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. ¿Habrá solución? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Mientras tanto nos toca esperar y confiar de la mano de Dios y caminar en este mundo, ¿no? Apartados del mal, apartados del pecado. No debemos desesperarnos, ¿no? Cuando el apóstol Pablo ahí en Hebreos nos dice, no se desesperen, ¿no? Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará, ¿no? No tardará. Finalmente Job termina quejándose y profetizando, no dándose cuenta, decir, soy pecador, el mundo está lleno de pecadores, estoy en una situación. No hay manera de que un hombre se enfrente o se relacione con Dios, es imposible. Capítulo 9 termina diciendo y profetizando lo que entendemos, ¿no? Job decía, si hubiere alguien que me comprendiera, si hubiere alguien que pudiera entenderme, si hubiera alguien que pudiera presentar mi caso delante de Dios, que hubiera un mediador entre Dios y los hombres, entonces tendría yo la alternativa de ir y buscar y decir, mira, aquí está mi asunto, aquí está mi caso, entonces Dios me oiría.
Pero en ese momento, ¿no? El tiempo de la revelación estaba cerrado, ¿no? Job recibe como nubarrones de verdad y dice, sí, se necesita un mediador. Vivimos 2000 años después de la venida de ese gran mediador que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El único camino entre Dios y los hombres, el camino de retorno a la verdad, el camino de retorno a la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Job termina quejándose y profetizando acerca de la venida de Cristo, ¿no? Job ha tratado, dice, he tratado de no quejarme, me he esforzado para centrarme, concentrarme en el problema, pero para olvidarme un poco de él, pero no puedo, dice otra vez, pues como está todo lleno de costras, todo tremendo, ¿no? Y Job se reconoce como pecador, como impío. Dice que buscar la solución, procurarse la limpieza de todas formas, sería como trabajar en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo ahorita un rechazo de parte de Dios hacia mí, ¿verdad? Y termina diciendo lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué necesito? Un mediador. El pecador convicto experimenta esta situación que estamos diciendo, ¿no? Quiere acercarse a Dios, pero no puede. ¿Qué necesita? Un mediador. Esta es la persona y la obra de Cristo, ¿no? Entonces, Job concluye esta comparación, ¿no? Reconociendo que hay mucha diferencia entre Dios y el hombre, que es prácticamente imposible llegarse a Él, a menos, ¿no? A menos, como profetiza, que venga un mediador, un árbitro que ponga la mano entre los dos, alguien que entienda, alguien que comprenda. Esta es la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Primera de Timoteo 2:5 nos dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay otro camino. Es la respuesta para todos los seres humanos. Ahí es donde se puede resolver la distancia, ¿no? infinita entre Dios y los seres humanos, a través de ese mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente del cual habla Job, del cual habló y profetizó. Él es el puente entre Dios y nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y su obra, como sabemos, fue consumada hace 2000 años y ha hecho y solucionado la imposibilidad, ¿no? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Ya podemos responderlo, ¿no? Por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, ¿no? Gratuitamente por la gracia de Dios. Ya no es un imposible, el acertijo está resuelto, ¿no? Está resuelto y presentado a los hombres para que nos acerquemos a Dios. Entonces, vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, este pasaje nos ha enseñado, los capítulos que hemos estudiado de Job, que debemos de tener cuidado con la lengua, ¿no? No hablar como un huracán, no ser como un viento recio. Nos tropezamos frecuentemente en esta parte. Tenemos la inclinación a quejarnos, a criticar, a juzgar al prójimo. Tenemos la inclinación a querernos morir cada rato. No me quiero morir, bueno, nos pasa algo. Tendemos a ser muy trágicos con lo que nos ocurre, ¿no? A nadie le ha ocurrido esto, ¿no? ¿Qué tienes? Me dio gripa. Ay, o sea, no estás enterado, ¿no? O sea, a todo mundo nos da gripa, ¿no? Entonces, ¿por qué no debemos hacer eso y por qué debemos tener cuidado? Porque estamos renegando contra el que controla, contra el que gobierna, contra el que dirige, estamos oponiéndonos a Dios. Es como si le dijéramos, no, Dios. Así, una vez escuché a una persona decir así, ¿no? Tenía ahí varios alacranes ahí, el propósito era sacarles el veneno, ¿no? Después de platicar.
un momento. Y después las palabras de él fueron, no, dice, aquí sí se equivocó Dios, dice, con estos animalitos, dice, porque esos te pican y te mueren, ¿no? ¿Se equivocó Dios? No, Dios no puede equivocarse, ¿no? Eso solamente lo dicen personas que no tienen temor de Dios, que no entienden. Y si nosotros andamos renegando de lo que pasa, nos parecemos a esas personas, ¿no? Estamos hablando como si no existiera el gobierno providencial, como si Dios no tuviera cuidado de las cosas. ¿Acaso nosotros podemos hacerlo mejor? En segundo lugar, al ser pecadores y vivir en medio de un mundo donde la corrupción es cotidiana, perdemos de vista la santidad y la justicia extrema de Dios, ante quien hemos de comparecer. Y se nos olvida, ¿no? Él no puede pervertir la justicia, tiene un registro pormenorizado de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones pecaminosas. Tiene razón Bildad y Job cuando dicen, ¿cómo nos justificaremos delante de Él? ¿Cómo? Entender este asunto ha de llevarnos a buscar y a desear sobremanera la justificación gratuita por medio de la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Como no me puedo justificar a mí mismo, como reincido, como vuelvo a caer, vuelvo a tropezar, vuelvo a otra vez lo que dije que no haría, ya casi me había controlado cuando ¡paz! Y ya casi lo había logrado, iba a lograr el día completo sin portarme mal, ¡paz! Tropieza, ¿no? Y nunca lo vamos a lograr. ¿Cómo nos justificaremos delante de Dios? Entendemos que solamente podemos ser justificados por la obra de otro, ¿no? En este caso la persona y la obra de Cristo. Si tú quieres resolver esta necesidad de justificarte delante de Dios y la quieres resolver solo, fracasarás. Nunca lo lograrás. Cuando resolvemos esta necesidad a través de la fe en Cristo, entonces esto nos hará eternamente felices. Si no tenemos resuelto este punto de cómo nos justificaremos delante de Dios y no lo resolvemos y salimos de este mundo, si desestimamos este asunto, eso nos traerá la ruina y la miseria eterna, ¿no? En tercer lugar, tener menos pecados que muchos pecados nos hace relativamente mejores y padeceremos menos consecuencias temporales, ¿no? Es decir, si esta persona peca 1000 y yo peco 100, entonces obviamente el que peca 1000 recibirá más castigo, ¿no? Más consecuencias temporales. Eso está lógico, es algo relativo, pero en la perspectiva de la eternidad, unos y otros, el que peca 1000 y el que peca 100 y el que peca 3, que todavía no me encuentro alguno de esos, es así como en la revista esa que se llama Animal, es Animal Político, Animal Raro, ¿no? Entonces, si uno que peca 3 es difícil encontrarlo, no es imposible casi, más bien. En la perspectiva de esto, unos y otros, los que han pecado mucho y los que han pecado menos y los que casi no han pecado, de todas maneras todos necesitamos el arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿verdad? No hay diferencia, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios y solamente podemos reconciliarnos a través de Cristo, no un pecado. Si tú dices, no, yo nomás cometí uno, por mentiroso también. No, es imposible que haya uno. O sea, a ver, levante la mano. Se las voy a dejar barata. El que nada más haya cometido 10, levante la mano. Nadie puede levantar la mano, hermano, nadie. Y podemos subirle el número como si fuera la feria de mi pueblo, ¿verdad? Y ahora 10, y le metemos otros 20, y otros 30, y 50, y va a ser lo mismo. No podemos ser justificados, ¿no? Justificarnos delante de Dios. Entonces, en la perspectiva de la condenación, el que pecó 1000
el que pecó 100 y el que pecó 3 o 4, de todas, o sea, recibirán los que mucho pecaron, más pecado, los que menos, menos condenación, pero finalmente, hablando de infierno y condenación, pues, que no significa ningún consuelo, ¿verdad? Matemáticamente sí lo es, ¿no? Pero vamos a decirlo teológicamente, si te fuiste por 10,000 pecados y el otro se fue por 100,000, pues uno sufrirá más que otro, pero los dos sufrirán en el infierno, ¿no? Y hay mentes que dicen, no, pues entonces mejor que me vaya yo por 100,000 y ahí va, ¿no? En lugar de decir yo me voy a arrepentir y voy a buscar a Dios, ¿no? En cuarto lugar, la práctica de la hipocresía y el ocultamiento de las faltas pudiera ser una mala costumbre y pudiera resultar y resolver problemas al principio, pero la Escritura nos advierte que la única y verdadera solución es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Todas las demás soluciones son como recargarte en una tela de araña. Te vas a agarrar y te vas a ir hasta el fondo del abismo, ¿verdad? Igualmente, desde la entrada, ya no le entiendo a mi letra, espérenme un momento. Desde la, no le agarro aquí, ¿cuál es la idea? A ver, desde la caída, otro de los pecados, con razón no le entendía. Desde la caída, otro de los pecados más comunes de nuestro mundo es el que señala Job 8:13, ¿no? Aquellos que se olvidan de Dios. Es común en nuestro mundo que las personas vivan como si Dios no existiera. Es algo muy terrible, es como encadenarte a los videojuegos y luego pensar que ese es el mundo real. Y ahí están, ¿no? Los videojuegos, sí. Ya vete a dormir, ya apágale a las 3, 4 de la mañana, que ya le apagues, ya apaga ese mugroso aparato. Algún hermano gringo decía, this stupid machine. Para los que, entonces decían, no, decían, ya apágale, entonces pasan todos, ya apágale. Entonces, es como encadenarte ahí y vivir como si eso fuera la vida, ¿no? La única forma correcta de vivir otra vez, ¿no? Es venir a Cristo, tener a Dios en nuestra noticia, allegarnos a Él. Esa es la única manera correcta de vivir, ¿no? No olvidarnos de Dios. En sexto lugar, si ignoramos el piso de arriba, que es donde está el reino, donde está Dios, si ignoramos el piso de arriba y tratamos de explicar las incongruencias de nuestro mundo, las inconsistencias, las injusticias, la maldad, no vamos a poder lograr una explicación adecuada, ¿no? Las incongruencias de nuestro mundo, ¿no? Que sufran los buenos, que mueran los inocentes, que los justos sean aplastados, que los malhechores tengan éxito. Si no tomamos en cuenta que hay un piso de arriba y que Dios gobierna y que está llevando todas estas cosas hacia el destino que Él ha señalado, entonces acabaremos en el ateísmo y la incredulidad. Todo el discurso de Bildad y de Job nos hacen recordar, ¿no?, que nuestro mundo es teocéntrico, que nuestro mundo no es antropocéntrico, que es teocéntrico, que el centro es Dios, que lo importante aquí es la búsqueda de la gloria de Dios y que nosotros somos criaturas y actores en el escenario donde Dios está buscando su gloria, donde Dios está realizando su proyecto. Entonces, nadie quiere contratar actores de tercera clase ni actores maletas que se les olvide para qué existen, para qué fueron creados, ¿no? Entonces hay que considerarlo, ¿no? Hay que volvernos a Dios, ¿no? Cuando el hombre juega a ser como Dios, entonces sucede lo que ha ocurrido en nuestro mundo, ¿no? El caos y la desesperanza. Y la respuesta es siempre la misma, ¿no? Hay que venir a Cristo, hay que arrepentirnos del pecado,
hay que volvernos hacia Dios, ¿no? Y finalmente, somos llamados a reconocer y adorar a este maravilloso, santo, justo, todopoderoso, creador de maravillas, misericordioso y soberano Dios que nos es revelado en las Escrituras, ¿no? Sin Él no somos nada, y cuando nos comparamos con Él somos como menos que nada. Tenemos el privilegio, hermanos, de adorar, de alabar a Dios. Se ha revelado en nuestras vidas, nos ha traído, nos ha enviado a su precioso Hijo Jesucristo. Él es el gran mediador del que hablaba Job, ¿no? En penumbras hablaba Él, ahora nosotros lo tenemos delante para creer en Él, para llegarnos a Él en todo tiempo y para adorarlo en todo tiempo. No hemos sido privilegiados con eso, y que Dios nos ayude a ser buenos administradores de ese privilegio que Dios nos ha concedido, ¿no? Oramos, hermanos, continuamos la próxima semana. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido poder reflexionar y meditar en tu palabra, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Reconocemos, Padre, que solo tú eres bueno y santo y justo, airado. Tú eres el Dios que se ha revelado, y tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para que nosotros no estemos extraviados en este mundo, y sabedor de que ninguno de nosotros puede justificarse delante de ti, Señor. Te bendecimos por el mediador tan maravilloso que tú has enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones para que podamos confiar en Él y seguir viviendo nuestra vida de la forma como tú nos has mandado, Señor, dándonos tu Espíritu Santo y siendo guiados por Él desde dentro de nuestra vida, de nuestra alma, siendo impulsados a la obediencia, siendo impulsados a la santidad y ayudados por tu poder y tu gracia para mortificar los remanentes que aún quedan en nuestra vida, Señor. Te suplicamos tengas misericordia de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. Tengas misericordia, Padre. No sigas dejando ver tu mano misericordiosa que salva, que restaura. Te alabamos por ello, Señor, porque vemos tu gracia en nuestro proceso de la santificación, porque vemos tu gracia en el despertamiento y la salvación de otras personas. Sigue usando tu iglesia, Señor, y sigue glorificándote en medio de nosotros, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.